Buenos días, queridos estudiantes de la asignatura de Economía y Contabilidad para Ingenieros. Vamos a realizar nuestra clase del 31 de marzo y vamos a tratar el tema de la frontera de posibilidades. Para esto es importante recordar algunos de los conceptos que ya hemos visto a través de nuestra asignatura. El primer concepto que vamos a recordar es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la capacidad que tiene la economía, las empresas y las personas de producir bienes o servicios en un periodo determinado a unos precios determinados. Vamos también a recordar uno de los tantos conceptos que dimos de economía en el transcurso de esta asignatura. Y vamos a escoger uno de los más sencillos que hemos analizado. Hemos dicho que la economía es la administración de los recursos del Estado en una forma eficiente y eficaz para suplir las necesidades básicas de una población. También es importante recordar que ya vimos el tema de los factores de producción y que los factores de producción son tierra, capital, trabajo, conocimiento y tecnología, y que están directamente relacionados con lo que vamos a ver en la frontera de posibilidades. Hemos también definido ya la frontera de posibilidades y la hemos definido como la capacidad que tienen las empresas y las personas de producir bienes o servicios en un periodo determinado y a unos precios determinados. Hoy queremos reforzar más este concepto viendo una presentación que voy a enviar a sus correos para que ustedes analicen, y con lo que hemos visto y con lo que vamos a tratar en esta clase podamos sacar una idea más concreta de la importancia de la frontera de posibilidades para el crecimiento y el desarrollo económico. Cuando hablamos de esa importancia de la frontera de posibilidades, veíamos nosotros que para el país y para una economía es pero muy importante y relevante poder calcular su frontera de posibilidades. Es muy importante saber cuál es la capacidad que tiene de producir bienes o servicios a unos precios determinados y en un periodo determinado. Para eso mirábamos que es importante que dentro de la frontera de posibilidades, los análisis y lo que estructuramos para ver cómo funciona, hacemos unos análisis muy concienzudos de cómo es la utilización de los factores de producción, de cómo el país cuenta con la tecnología necesaria para responder a un mercado, para responder con una oferta de bienes y servicios, teniendo en cuenta las necesidades de la población. También es importante mirar que dentro de esa frontera de posibilidades, los suministros, los materiales, los insumos que se requieren para producir esos bienes o servicios juegan también un papel muy importante dentro del proceso de su producción de bienes o servicios. Igualmente, cuando hablamos de ese factor tan importante que es el talento humano, donde se encuentra el conocimiento de las personas que están en la producción de bienes o servicios, vemos que es igualmente relevante a los factores ya tratados y que es necesario que dentro del estudio se analice muy bien cuál es ese conocimiento que se requiere para poder producir los bienes o servicios de acuerdo a las necesidades, y algo muy importante para que nuestras empresas sean competitivas a través de lo que hacemos dentro del proceso de producción. Vamos también a hablar dentro de este concepto y dentro de este tema la parte importante de las necesidades de la población. Cuando mirábamos nosotros qué nos ocurre en nuestra economía y dábamos algunas de las características de la economía, decíamos que en nuestra economía colombiana nos encontramos en una economía inflacionaria, en una economía de devaluación, nos encontramos en una economía donde hablamos de una economía de mercado, y les vuelvo a recordar, tema que hemos tratado
en varios quizzes por qué somos una economía de mercado, donde decimos que la generalidad es que los precios los fije la oferta y la demanda, pero que hay unas excepciones que los conocemos como el monopolio y el oligopolio, donde ya tenemos bien claro el concepto de monopolio, que es una sola empresa ofreciendo bienes o servicios al mercado y por lo tanto nosotros los usuarios o los demandantes, si necesitamos esos bienes o servicios, pues debemos adquirirlos a esos precios. También definimos el oligopolio como un conjunto reducido de empresas que también se convierten a la larga en un monopolio mucho más fuerte y que también fijan los precios y los demandantes también tenemos que comprar esos productos, bienes o servicios a los precios establecidos. Decíamos que esas dos figuras, esos dos elementos, el monopolio y el oligopolio, son considerados en la economía como las estrangulaciones o fallos del mercado, porque no deberían existir, pero existen, y en Colombia tenemos monopolios dentro de nuestra economía y tenemos monopolios muy fuertes. También es importante mirar que dentro de la producción y la composición que tenemos nosotros dentro de nuestra economía, es relevante la participación de las pequeñas y las medianas empresas en Colombia. Un alto porcentaje, casi llegando al 70% de la empresa colombiana son medianas y pequeñas empresas, que son las que conocemos como las microempresas y que realmente, si las miramos desde el punto de vista individualmente, tendríamos que buscar mucho apoyo en la frontera de posibilidades para agruparlas y hacer lo que nosotros conocemos en el mercado como las cadenas productivas, que colocábamos como ejemplo a Boyacá, dentro de las cadenas productivas que conocemos para efectos de que a través de esas cadenas podamos mejorar la producción y podamos vender en conjunto para poder llegar a exportar productos, bienes y servicios a otros países. Por eso es importante que ustedes, desde el contexto de lo que ya hemos visto y lo que hemos tratado en los diferentes temas, relacionen y vean muy bien para qué es que le sirve la frontera de posibilidades a un país para su crecimiento y desarrollo. Además, miramos cómo es el desplazamiento de esa frontera de posibilidades y cómo realmente dentro de la forma como estemos produciendo podemos enmarcarnos dentro de ese desplazamiento de los productos, bienes o servicios que tenemos en el mercado. Teniendo en cuenta que la frontera de posibilidades o la curva de la frontera de posibilidades nos permite medir esa capacidad que tiene el país de producir bienes o servicios en un momento determinado, es muy importante contar con la disponibilidad de recursos, o sea, los factores de producción, contar con la tecnología adecuada, contar con el talento humano adecuado, contar con los insumos y los materiales adecuados para esa producción de bienes o servicios. Por eso ahí es donde unimos nosotros todos esos factores y volvemos al concepto de economía, donde decimos que la economía es la administración de los recursos del Estado en una forma eficiente y eficaz para producir bienes o servicios. También debemos abordar el tema de costo de oportunidad, que también es relacionado con este tema de la frontera de posibilidades. Ya habíamos definido como el costo de oportunidad como aquello que debemos sacrificar cuando no contamos con los recursos necesarios para algunas de las necesidades que nosotros tenemos y que no tenemos el dinero suficiente para adquirirlas. Entonces, ese costo de oportunidad se vuelve importante para la frontera de posibilidades, porque en los análisis de los estudios de mercados que tenemos que hacer las empresas y las organizaciones para sacar productos, bienes o servicios al mercado, es relevante mirar cómo ese costo de oportunidad nos permite cubrir las necesidades y satisfacer lo que realmente quieren las personas que llevemos al mercado. Dentro de la exposición ustedes van a encontrar algunas gráficas de la curva de la frontera de posibilidades y van a encontrar también un ejemplo del desplazamiento de esa curva de la frontera de posibilidades, donde hay dos ejemplos de producción de dos productos, bienes o servicios, para mirar cómo es el comportamiento. Es importante que ustedes estudien esta presentación y la analicen para poder participar en el foro, donde vamos a tener
un espacio abierto para que ustedes nos comenten cuál es la importancia de la frontera de posibilidades para el crecimiento y el desarrollo económico. En la plataforma encontrarán para la clase de mañana este video y la presentación y el foro abierto para poder realizar esta tarea. Espero que estén muy bien y que hayan podido realizar todas sus actividades, que les haya ido muy bien en estos primeros parciales y que desde el lugar donde estén, Dios los bendiga siempre. Nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.